tardes, bienvenidos y bienvenidas a Sin Pasaportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? A mitad de camino, miércoles, y ya pasaron tantas cosas. Nosotros desde acá, desde esta mesa, siempre tenemos el desafío todas las semanas de elegir de qué tema vamos a tener tiempo de hablar. No vamos a querer hablar. ¿De qué tema vamos a tener tiempo de hablar y qué temas lamentablemente vamos a tener que dejar fuera de este estudio? Y por supuesto que en este trabajo me están ayudando o los estoy ayudando a mis compañeros. Muy buenas tardes, Gabriel. ¿Cómo estás? Ori, ¿cómo estás? Bien, aquí en ese vórtice, ¿no?, de información que va y viene y una semana muy cargada especialmente. Muy cargada acá en la Argentina a nivel internacional y a veces se superponen los territorios. Nosotros, para abrir el programa, pensamos en 3 fotos, no literales, ¿no?, sino 3 imágenes que nos quedaron de lo que va de esta semana. Podrían ser mucho más, por supuesto. Hay una que voy a poner desde ya en la mesa y que es la foto de el comunismo que cumplió con la amenaza en Nueva York. El socialista, efectivamente, Zoran Mandani, ganó la alcaldía de Nueva York. Estoy diciendo y hablando con ese tono de sorna porque en realidad es la retórica que estuvo utilizando Donald Trump y el trumpismo para referirse al candidato que participó con ideas de izquierda, por el ala izquierdista, pero con el sello del Partido Demócrata en estos comicios que finalizaron ayer con un resultado que ya se había anticipado y esta vez las encuestas no se equivocaron. Irrumpiendo, ¿no?, en una política que parecía galvanizada desde enero, con un Estados Unidos en movimiento en el tablero internacional, con un movimiento, digamos, de tiburón sin parar, moviéndose bajo. Y sin embargo, algo también está pasando al interior de Estados Unidos. Porque no solo la elección en Nueva York, sino que todos los procesos electorales que ayer se determinaron, incluso en algunos casos donde gobernaban los republicanos, los demócratas han dicho: yo no soy un prodemócrata. Los demócratas nunca han sido exactamente los que mejores noticias nos han dado los latinoamericanos. Es ¿no? Cierto, hay un piso común entre demócratas y republicanos, sin lugar a dudas. Pero no hay duda que el nuevo alcalde de Nueva York sí nos despierta simpatía, es un fenómeno disruptivo. Desde Jesse Jackson, el pastor que en su momento iba a ser la gran figura que iba a romper con la hegemonía de los 2 partidos tradicionales, aunque venía del Partido Demócrata, es una de las primeras figuras, bueno, el caso también de la congresista Nicasia Ocasio-Cortez, que ha sido también junto con Bernie Sanders, ¿no?, 2 figuras de que además son figuras del mismo esquema político. Absolutamente. Ahora, que un joven de 35 años, nacido en Uganda, hijo de musulmanes, padres indios, hindúes y musulmanes, y con una capacidad oratoria y disruptiva tan grande, la verdad que es un fenómeno que, bueno, al menos por un momento ilumina. Veremos luego cómo estos fenómenos se adaptan a la realidad, ¿no? Es cierto, ha despertado mucho interés en muchos rincones del mundo. Tiene todo que ver con lo que acabas de decir, Gabriel, y tiene todo que ver también con la política. Estamos hablando de alguien que está haciendo política, que no es producto del algoritmo, sino de la militancia, y no solamente su militancia, sino la militancia de los socialistas democráticos en Estados Unidos, que vienen tomando un músculo en particular, más específicamente en la última década, a partir o a raíz de la candidatura presidencial de Bernie Sanders. Y es un recordatorio, por más que vivamos realidades distintas, contextos distintos, nada está garantizado, pero es un recordatorio de que la política, en su sentido más noble, el puerta a puerta, patear la calle, asambleas barriales, bueno, esto también da frutos. Y en ese sentido hemos querido elegir esta foto como una foto posible. Y un tema que vuelve arriba de la mesa, de vuelta al debate sobre si los más ricos son los más ricos y si se puede financiar las políticas sociales a partir de un impuesto a la riqueza, debate que fue un debate en los 90, al principio de los 2000, y que este muchacho ha vuelto a poner en la mesa. Su principal agenda es esa. Absolutamente. Entonces,
veremos. Vuelve a aparecer algo que parecía solo una discusión de zurdos ridículos y bueno, vamos a ver cómo rebota hacia nosotros. Si estás de acuerdo, voy a poner acá en la mesa una segunda foto que tiene que ver con Venezuela. Le venimos dando seguimiento a este asunto. Es para efectivamente seguir de cerca. Legítimamente le estamos dando seguimiento. Hubo un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha. Fue el sábado pasado. Ya se contabilizan más de 60 muertos. Casi 15, si no mal recuerdo. No tengo acá la cifra apuntada, pero de embarcaciones pulverizadas, ¿no? Asesinatos extrajudiciales, así se llama, y así también lo viene denunciando, advirtiendo organizaciones como las Naciones Unidas. Digo, no es solamente una valoración que esté haciendo yo. Bueno, Donald Trump dice que los días de Nicolás Maduro está contado, al mismo tiempo que duda que vayan a entrar en guerra, aunque no lo descarta de todo, y tiene aliados no solamente adentro, sino también en la derecha venezolana, en la persona, por ejemplo, de la Nobel de la Paz, María Corina Machado, sí, que viene haciendo la gira de los medios estadounidenses, llamando directamente a Estados Unidos a intervenir. La verdad es que, independientemente de la posición política, Corina Machado, que haya sido el Premio Nobel de la Paz, alguien que está convocando a la guerra, a la invasión, y que además dice, luego de Venezuela viene Cuba, luego de Cuba viene bla, bla, bla. O sea, que está convocando a una opción guerrerista. Absolutamente. Bueno, pone en cuestión todas las dudas que uno siempre tuvo sobre los suecos y su forma de otorgar los premios. Esta vez ya se transforma en una situación claramente negativa, ¿no? Para los argentinos, el Premio Nobel de la Paz tiene la gran remembranza de que en plena dictadura militar, ese Premio Nobel de la Paz sirvió para señalar la resistencia a una dictadura sanguinaria. Absolutamente. Una resistencia interna a una dictadura sanguinaria, y se le dio un hombre que además planteaba una metodología pacífica en ese enfrentamiento, que es Pérez Esquivel. Lo que estamos viendo acá es una guerrerista, una persona convocando a esta situación, halagando esta lógica belicista que está en cuestión al interior de los Estados Unidos, en el Senado, en la Cámara de Representantes, en la justicia. Absolutamente. Se está discutiendo la legitimidad, y puede ser uno de los temas por los que el propio Trump sea juzgado en algún momento. Ya hemos visto que esas cosas parece que nunca llegan, pero en algún momento también llegan en la historia. Ha dicho también que va a comenzar a atacar objetivos dentro de Venezuela, así limitados. Ha dicho esto de que Maduro, en fin, es posible que esto suceda, no lo sabemos. También creo que a Estados Unidos no le conviene una libanización como se entendía antes. En el barrio, digamos, en su cercanía. Porque eso, y Brasil fue muy claro, una advertencia muy fuerte. Absolutamente. De Celso Amorín el otro día, que eso era una línea para Brasil también, mientras se reunían Lula y Trump. Claro. Así que bueno, todo ese tinglado que se está moviendo, esperemos que prime cierta cordura, si es posible. Si es posible, ojalá. Hay una tercera foto que está por venir, pero esta la vamos a dejar para la semana que viene, por eso mismo de que está por venir y tiene que ver con la CELAC, ¿no? Pero bueno, vamos a tener noticia, dejar que suceda, si no le dedicamos el programa entero. Vamos a dejar que suceda el encuentro y la semana que viene iremos desgranando lo que allí sucedió. Bueno, esto no es todo lo que vamos a charlar. Hoy vamos a recordar ese decisivo no al ALCA de hace 20 años atrás y traerlo, no quedarnos solamente en la nostalgia de un pasado que ya no es, sino traerlo a nuestro presente con un entrevistado que ya estoy viendo, que llegó muy puntual, que se llama Leandro Mergenfeld, que les voy a presentar como corresponde ahora cuando venga a compartir, sentarse con nosotros en la mesa. También vamos a traer a este programa una palabra clave con otro entrevistado que es securitización, que es algo que está sucediendo acá en América Latina y no solamente acá, sino también en otros lugares del mundo, cómo se utiliza, ¿no?, la idea de una amenaza a la seguridad nacional para emprender acciones belicistas como la, por ejemplo, que estamos viendo en el Pacífico y en el Caribe. Y también vamos a pasarla bien, o tratar, al menos, de pasarla bien. Así arranca, entonces, un nuevo Sin Pasaportes.
Por estas horas se conmemoran los 20 años del no al ALCA y rechazo al Tratado de Libre Comercio de las Américas, digitado por y para Estados Unidos, en una, ¿cómo podríamos llamarlo? Una ironía de la historia. Justo en estas fechas aniversario, Javier Milei, presidente de la Argentina, vuelve a viajar a Estados Unidos. Es su 15º viaje en menos de 2 años. Al mismo tiempo, República Dominicana acaba de postergar la próxima cumbre de las Américas hasta 2026 por un motivo que nos tiene que llamar la atención, por las profundas divergencias en la región. La cumbre de Mar del Plata en 2005 terminó con una foto ya emblemática de una idea de patria grande frente a Estados Unidos, en su momento encabezado o gobernado por George W. Bush. Pero más allá de la épica, lo que estaba en juego era un modelo de integración que todavía hoy se discute, que todavía hoy está en disputa, y por eso lo hemos invitado a Leandro Morgenfeld, que es historiador, profesor de la UBA, investigador del CONICET, analista internacional, autor. Estoy dejando mucho fuera de esta breve semblanza. Autor de muchas notas, artículos y libros que van desde el ALCA hasta el último y más reciente publicado, que se llama Nuestra América, Estados Unidos y China, que tengo acá en la mano, con muchos otros libros, porque vino con todos los libros. Leandro, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación y por la presentación tan generosa. No quiero quedarme en los simbolismos, pero esta foto de unidad de 2005 me hace pensar en las palabras recientes del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que trazó un paralelismo entre la tibieza del mundo árabe frente al genocidio en Gaza y el silencio, según sus propias declaraciones, de gran parte de América Latina ante el avance militar, por ejemplo, de Estados Unidos en el Caribe. ¿Qué ves vos de esa América Latina 20 años después? ¿Dónde está parada hoy? Bueno, me parece que ustedes estaban hablando recién de varias elecciones que hubo ayer en Estados Unidos, que muestran, entre muchas cosas, hacia adentro, pero también hacia nosotros, que hay alternativas, ¿no? Cuando en la época del consenso de Washington, los años 90, Reagan y Thatcher era: no hay nada más que esto, la única alternativa es el neoliberalismo. Me parece que hace 20 años el no al ALCA fue un hito. Es muy importante discutirlo, es muy importante, no solo todos los que participamos. Yo era muy joven y estuve ahí en la contracumbre de los pueblos. Yo estuve ahí adentro. ¿Cómo? Yo estuve ahí adentro. Vos estabas adentro. En el palacio y en la calle también. Exactamente. Y unos meses antes, te acordarás, en el 5º Foro Social Mundial en Porto Alegre, en enero del 2005, cerró con una marcha de 100.000 personas. Y estaba Lula y estaba Chávez, que fue la gran estrella de ese 5º Foro Social Mundial y que fue una figura clave adentro, ¿sí?, y afuera de la cuarta cumbre de las Américas. Fue un hito porque ese no permitió muchos otros sí en la historia de América Latina, ¿no? Nosotros, yo soy historiador, ¿no? No solo me interesa desde el punto de vista histórico, ¿no?, sino desde el punto de vista de la proyección. El año que viene se van a cumplir 200 años del Congreso de Panamá, ese congreso inspirado en Bolívar en 1826. Va a haber grandes actos el año que viene. Petro es uno de los que está organizando, digamos, tanto en Colombia como en Panamá, recordar ese primer intento del proyecto de la construcción de la patria grande. Es decir, el no al ALCA permitió avanzar en la Cumbre Sudamericana de las Naciones, lo que después fue la UNASUR, el ALBA, la CELAC, es decir, una inédita coordinación y cooperación política, obviamente con claros oscuros. 20 años después vemos los claros oscuros, pero con muchas iniciativas que avanzaron. La CELAC sigue existiendo. Tenemos una organización que son, ¿sí?, 33 países de América Latina y el Caribe, una suerte de OEA, sin Estados Unidos ni Canadá, que sigue siendo, por ejemplo, el foro de referencia para pensar y discutir los vínculos con China y con otros actores. El Mercosur fue clave en el no al ALCA. Mira, algo que supimos construir desde algunos gobiernos y desde la resistencia que se dio en las calles durante por lo menos 5 años, la construcción del no al ALCA por abajo, es que si cada uno de los países de la región negociaba con Estados Unidos en forma individual, ya perdimos. O sea, Estados Unidos hace 200 años, cuando planteó la doctrina Monroe, es dividir para reinar, fragmentar el proceso. Combatió el proyecto de Bolívar, ¿sí?, a principios de los años 20 del siglo XIX, y en los últimos 200 años tuvo esa estrategia de dividir.
con zanahorias y con garrotes. Por eso un gobierno como el de Milei le es absolutamente funcional a Estados Unidos, porque Milei, en los menos de 2 años que lleva, no solamente va a ser su viaje número 15, nunca pasó en la historia de Estados Unidos, uno como presidente electo, 14 como ya presidente en ejercicio, ¿no? En 2 años, 15 veces yendo a Estados Unidos, sino que atacó a todos los mandatarios latinoamericanos no alineados justamente con Estados Unidos. A Lula, a Petro, a Boric en su momento, y puedo seguir haciendo la lista. Es muy funcional a la estrategia de Estados Unidos. ¿Qué supimos hacer hace 20 años? Decir, tenemos que negociar, en todo caso, las condiciones de un acuerdo con Estados Unidos, los 4 países, entonces, que eran miembros plenos del Mercosur, se estaba por sumar Venezuela, ¿no? Fueron los 5 países que le dijimos no al ALCA, los 5 gobiernos le dijeron no al ALCA, que representaban el 75% del PBI de Sudamérica. Bueno, hoy, para contestar tu pregunta de la actualidad, ¿no? Porque nosotros viendo desde Argentina vemos un pesimismo donde están avanzando las ultraderechas, quieren romper, ¿no?, el núcleo de las mejores conquistas que tiene el pueblo argentino durante todo el siglo XX y el siglo XXI. Nos quieren romper como sociedad, romper a los sindicatos, ¿no?, entregar el país, entregar la soberanía, y vemos todo muy oscuro. Sin embargo, déjame que haga un toque un poco más optimista, ¿no? Más allá de que venimos de una derrota electoral complicada. Y es que hace 20 años le dijimos no al ALCA y construimos las condiciones políticas por arriba y por abajo para frenar ese proyecto estratégico imperial de Estados Unidos. Hoy en día hay que construir esas condiciones políticas, pero las condiciones estructurales son mucho mejores que las que había hace 20 años. Y de eso hablamos en el último libro, que es un libro colectivo que coordinamos con Gabriel Merino. ¿Qué quiere decir esto? Estados Unidos, ¿sí?, tiene una capacidad de ejercer su hegemonía a nivel global hoy muchísimo menor que hace 20 años. Eso no quiere decir que el gobierno de Trump, que está liderando un imperio en declive, esto lo asumió él mismo cuando... Es parte del gran debate, si es en declive, si es un... Es un declive relativo, nosotros decimos es un declive relativo, pero es un declive en todos los indicadores comerciales, económicos, tecnológicos, y Estados Unidos, como todo imperio en declive, está en una fase muy agresiva, sobre todo en nuestro continente. Estamos en una reactualización de la doctrina Monroe con Marco Rubio, ¿sí?, el secretario de Estado, primer secretario de Estado latino, donde vemos un Estados Unidos absolutamente agresivo en la región, militarizando el Caribe, amenazando por estas horas con una acción militar en Venezuela, claro, admitiendo que no se puede hacer la Cumbre de las Américas, ¿no? Esto que en estas horas se conoció, faltaba un mes para la Cumbre de las Américas, ¿sí? La última se hizo en el 2022, en junio, en Los Ángeles. La Cumbre de las Américas es la instancia donde le dijimos no al ALCA, se crearon para Estados Unidos, las creó, digamos, ¿sí?, para, excluyendo a Cuba, los otros 34 países, para concretar el proyecto del ALCA. Bueno, las tuvieron que suspender porque casi no hay ningún gobierno a la cumbre, y Estados Unidos tiene muy poco para ofrecer, tiene mucho más garrote y mucho menos zanahoria, y tenemos una región que tiene a China como primero o segundo socio comercial, donde China además es un prestamista, no solo un socio comercial de primer orden en todos los países de la región, sino que es un gran prestamista y un gran inversor. Entonces están usando el músculo político-militar, el músculo mediático, el músculo ideológico y todavía el señoreaje del dólar para aplastar cualquier atisbo de autonomía en la región, y el caso de Argentina creo que es el más claro. Leandro, varias reflexiones sobre esto. Bueno, primero recordar la mano de Néstor sobre la rodilla de Bush, es como una metáfora simbólica, claro. Simbólica muy importante. Maradona en el medio atravesando el tren, que yo me perdí porque tenía que estar trabajando en Mar del Plata antes. Tren del Alba. ¿Cómo me hubiera gustado estar ahí? Perdón. Hoy justo volví a escuchar las palabras de Néstor y hacen eco a lo que acabas de decir, es que no solamente hablan de un pasado, sino que son palabras que cuando uno las vuelve a escuchar hablan de un presente todavía vigente, incluso una proyección de futuro posible. Perdón, te interrumpí. No, y sí, igual lo que yo les decía, los que iban en el tren era porque no laburaban, ¿no? Porque los que teníamos que laburar estuvimos 2 días antes ahí clavados. Estaba la cumbre de los pueblos. Bueno, 2 reflexiones. La primera, como partícipe, pero también como una visión historicista del tema. Yo creo que ahí el proceso que ya venía, que tenía muchas marcas y se termina de consolidar y conformar como un proceso. Ahí empezamos a entender que hay un proceso regional, que lo que había surgido en el 2000-2001 con la épica antineoliberal, que era Buenos Aires y era Seattle y eran montones
comienza a tener un formato. Creo que eso es un dato como para ver. Ahí el animal toma conciencia de sí mismo, ¿no? Creo que eso fue lo que pasó. Total. De alguna manera. Vos fíjate que... Sí, y una cosa muy importante también, que ahí sí es más una pregunta. Está claro que lo que se rompe en Mar del Plata, en el 2005, es el proceso de los tratados de libre comercio que Estados Unidos propugnaba. Hoy, eso es esa etapa de la globalización está como finita. Está claro que son lo mismo, pero no son lo mismo. Exactamente. ¿Cómo son las configuraciones que vos ves a 20 años en un momento en que ese retroceso de los Estados Unidos está asociado al fin de la globalización y muy claramente este año marcado por Trump, ¿no? Sí, las dos cosas. La primera que me parece importante destacar, ¿no? Vos mencionaste lo simbólico, ¿no? De un presidente que está arrodillado como nunca nadie en la historia al presidente de Estados Unidos, con cosas, con gestos muy humillantes, ¿no? Aquel de... picardía, una picardía. Picardía. Sí. Pero vos fíjate que hace una semana se reunió con Lula después de que el gobierno de Trump lo trató de liquidar a Lula. Y Lula tuvo el mismo gesto de picardía. Los tipos estaban sentados para atrás, muy cómodo, diciendo a mí no me vas a basurear como al otro. Esos pequeños gestos son importantes. Totalmente. Y una gran valentía, hay que decirle, a Estados Unidos. No se la cobraron durante muchos años, ¿no? In your face, en tu cara, vos organizando la cumbre. Pero no solo fueron Lula, Néstor, Chávez, Tabaré, que dirigía el Mercosur en ese momento y llevaba adelante las negociaciones, sino que una construcción por abajo, y eso que resaltás me parece importante. O sea, se llegó al ALCA porque tuvimos, desde el año 98, te diría, en adelante, una serie de rebeliones en los países de la región muy importantes. No solo estaba Maradona, ¿no? Las Madres de Plaza de Mayo, Adolfo Pérez Esquivel, etcétera, con Chávez hablando en un estadio mundialista, además de las 100.000 personas que estaban en la calle, sino que estaba Evo Morales. Evo Morales todavía no había ganado las elecciones, le iba a ganar unos días después las elecciones, iba a asumir muy poquito después y era parte de esos nuevos gobiernos, esta primera oleada de gobiernos progresistas, nacional populares o de izquierda que emergían en el continente. Eso me parece importante porque, insisto, hay una construcción por arriba y por abajo. Y esas correlaciones de fuerza no están dadas. O sea, en la historia hay periodos de avance, periodos de reflujo, y me parece que hoy lo que estamos viendo en Estados Unidos, pero no, si uno mira el resto del mundo, ¿sí? No es un mundo que es todo de ultraderecha, no es un mundo unipolar, como lo era mucho más en esa época a nivel global. Entonces, en ese sentido, las condiciones estructurales. Tenemos un mundo donde el poder real, económico, financiero, comercial, tecnológico, está muchísimo más distribuido que lo que estaban. Existen los BRICS. Los BRICS son mucho más importantes hoy económicamente que el G7. Es decir, América Latina, si tuviéramos hoy una estrategia propia, tenemos muchísimas mejores condiciones para construir la integración regional que las que teníamos hace 20 años. Ahora voy a la segunda parte de la pregunta. Estados Unidos, efectivamente, su objetivo máxima era algo que ya había intentado a fin del siglo XIX, fue mi tesis doctoral, cuando creó la Unión Panamericana, es hacer una unión aduanera a nivel continental. Argentina fue clave, incluso con los gobiernos oligárquicos que tanto le gustan a Milei, para torpedear ese proyecto. 1889 arranca ese proceso. Nos vinculamos más con Europa, no con Estados Unidos. Las clases dominantes nuestras fueron históricamente bastante anti-yanquis, ¿no? Por lo menos en esa etapa, y intentaron hacerlo, es decir, agarrar el Telecán, el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que habían firmado en el año 94 Estados Unidos con México y Canadá, y decir, vamos a hacerlo desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Ahí lo paramos en el 2005 y se permitió un periodo interesante de cooperación e integración política a nivel regional. ¿Qué hizo Estados Unidos cuando fracasó con ese proyecto? Dijo, vamos a tratados de libre comercio más chiquititos, o sea, tuvo que reconsiderar su estrategia, y después, cuando tenía la estrategia de incorporar a China, pero poner las reglas de juego los globalistas, propiciaron grandes tratados de libre comercio a nivel global. El transatlántico con Europa y el transpacífico, que era la gestión globalista, incluso con los gobiernos de Obama, etcétera. Nosotros vamos a poner las reglas de juego para que China se transforma en una economía capitalista integrada, pero con la conducción de Estados Unidos. La aceptaron en la OMC, después hicieron estos acuerdos de libre comercio. Bueno, como ya sabemos, terminó mal la película porque fracasaron, y el trumpismo ya en el 2016 planteaba una impugnación de estos acuerdos porque eran acuerdos que perjudicaban a los sectores de las clases trabajadoras en los países incluso centrales. Un comentario solamente. Incluso Obama en algún momento tuvo un discurso sobre el tema de la reconstrucción de la industria estadounidense o yanqui, o como queramos llamarla, porque ese debate era difuso incluso en la época de Obama, que sería supuestamente una época
claramente diferenciada del trumpismo, pero ya ese debate estaba permeado, ¿no? Estaba y tuvieron que girar. Vos fíjate que Hillary Clinton, que como primera secretaria de Estado de Obama, el primer Obama, ¿sí? Fue la que negoció, por ejemplo, el Transpacífico, ¿sí? Después, como la campaña era muy piantavotos, cuando ella fue candidata a presidente en el 2016 y iba a ser la sucesora de Obama, tuvo que salir a decir que estaba en contra, ¿verdad? Del acuerdo. Y Trump le decía, che, pero vos lo negociaste, este acuerdo de libre comercio, claro, ahora estás en contra, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con algo que en 2016, 2017, la politóloga norteamericana Nancy Fraser llamó la crisis del neoliberalismo progresista. Esta idea de un partido demócrata que ya no defendía los intereses históricos de los trabajadores, sino que defendía los intereses más financiarizados a la élite de la clase dominante, sí, más, digamos, más transnacionalizada, y que le permitió a gente como Trump decir, che, yo soy él que era ultracasta, yo soy una anticasta, yo soy una anti-elite, y lo que ya sabemos. Bueno, ahora sabemos que Trump gobierna, obviamente, Guillermo Moreno dijo al primer Trump que era peronista, ¿no? Hoy lo discutía con un amigo. Se recontra equivocó. Vos fíjate que Scott Bessent le está diciendo a todo le dijo a Manan que ellos son los peronistas. Son peronistas. Y sí, Mamdani, que es un tipo, ojo, el Partido Demócrata. A Mamdani, a la senadora. Y a Elizabeth Warren, exactamente. Le dijo Eva Perón. Le dijo a la Eva Perón. Bueno, el tipo que ganó en Nueva York ayer, ojo, no es cualquier tipo. Es el tipo del sector de Bernie Sanders que sí, el establishment demócrata no le dejó llegar a la presidencia, ni en el 2016, ni en el 2020. Trump llamó a votar por Cuomo. Por sí, Cuomo. Que es demócrata, supuestamente. Que es demócrata, ¿no? Y fue su gran adversario. Como el ADN demócrata histórico. Sí. Es su padre y él, gobernantes de... Bueno, hace 8 años, Trump 1, era el gobernador del estado de Nueva York, Cuomo, y era el archienemigo supuestamente de Trump. Y ahora Trump dijo, hay que votar a Cuomo. Aunque se haya equivocado muchas veces. Cuomo ayer, vos fijate... Dijo, es malo, pero el otro es peor. Esa fue su y una cosa interesante, ayer le dijeron como, ¿qué opinás de que te apoye Trump? Y Cuomo dijo, bueno, no me está apoyando, en realidad lo odia, o sea... Acá nos vende Milei que Trump es el monarca del mundo, el number one, el número uno, y Trump tiene 63% de rechazo según la última encuesta, es decir, está en sus índices de aprobación más bajos. Tuvo hace menos de un mes las movilizaciones No Kings, No Queremos Reyes, 2.700 ciudades, sí, 8 millones de personas, 2.700 ciudades de las más grandes de la historia. Acaba de perder no solamente Nueva York, sino que acaba de perder Virginia, que tenía gobernador republicano, ganó una demócrata. Perdió New Jersey, ¿sí? Por muchísimo, perdió 15 puntos hace un año. Perdió en las de Nueva Jersey, pero estuvo muy cerquita. Dijo, es un estado que podemos recuperar. Y perdió California. La consulta, sí. La consulta para hacer gerrymandering. Dijo, ustedes en Texas van a modificarme los distritos para ganar más legisladores. ¿Qué es lo que hacen los republicanos? Lo digo para los oyentes, los republicanos en Texas y en otros estados, que es rediseñar el mapa de los distritos. Claro, es como para si yo dijera, caché, en La Matanza ganó seguro. Bueno, lo parto en 4, lo mezclo con otros y hay un proyecto larvario de estas cuestiones dando vuelta también. Bueno, ¿qué quiere decir? Perdió en todos los órdenes. O sea, nos quieren vender que Trump... Obviamente es un tipo que está acumulando poder, que controla ambas cámaras, que controla la corte, que está aplastando a todos los opositores pero en Estados Unidos estamos viviendo algo que la mayor parte de los norteamericanos, según encuestas del año pasado, piensan que es el inicio de una guerra civil. Claro. Más de la mitad de los votantes el año pasado de ambos partidos dijeron, antes de que termine mi vida, vamos a vivir una guerra civil en Estados Unidos. Está habiendo más violencia política. Hace menos de un mes, el intendente, el alcalde de Chicago, ante 300.000 personas el día de estas protestas, dijo, tenemos que ir a una huelga indefinida contra Trump. Y ahora ganó un tipo que es del ala del ala de Bernie Sanders, que el tipo, en todos los órdenes de lo que planteas, dice tenemos que hacer lo opuesto a lo que está haciendo y la securitización y militarización que está haciendo de los estados opositores con la Guardia Nacional. Washington, California, Chicago, y ahora lo va a hacer con Nueva York. Exactamente. O sea, el tipo, ¿qué dijo en julio? Hay que arrestar a Mamdani si él se niega a las deportaciones masivas que está imponiendo el ICA, que es la agencia de anti-inmigrantes. Y lo que está diciendo Mamdani es Nueva York va a seguir siendo un santuario para proteger los derechos de los inmigrantes. Él, por su propia historia, obviamente, defiende estos De hecho, lo acaba de reiterar. En caso de oponerse al accionar de ese ICE, por su sigla, ¿no? Que son los servicios migratorios, aquellos que llevan adelante esas redadas masivas de las que a nosotros nos están llegando imágenes, dijo entonces, será arrestado el nuevo
nuevo alcalde de Nueva York. Sí. Abogado del diablo, y ese nuevo tótem progresista que está extasiando a todos los que lo observan. Sí, que yo diría más rojo. A ver, me parece que es un elemento, irradia, digo, sobre todo el mundo, y me parece que es interesante la idea de que hay muchos sectores del progresismo que dicen, che, están avanzando las derechas y las ultra, ayornémonos, ¿no? Hagamos una cosa más light, seamos una derecha light. Y acá el tipo salió de frente a decir, discutamos el problema de la vivienda, discutamos el problema de los alimentos, discutamos el tema del transporte, el impuesto a los más ricos, y con esa agenda gana en la ciudad más importante, donde la comunidad judía fuera de Israel es la más importante, con una crítica al genocidio despiadada, digamos, contra el genocidio de Netanyahu. Y con un altísimo nivel de votantes. Con una votación récord desde 1969. Exacto, porque ese es otro tema que en Estados Unidos siempre se dice, bueno, lo que pasa es que hay todo un sector que no vota. Arrasó en los jóvenes, sacó más del 60%. Esto de las discusiones de acá, si de la juventud se volvió de derecha, de ultraderecha, ¿no? Arrasó en los jóvenes. Hizo que gente que no va a votar nunca en Estados Unidos, las elecciones no son obligatorias, es muy distinto el sistema de acá. Trump es un tipo que ganó la primera vez con el 27% de los votos del padrón y la segunda vez ganó con el 31-32% de los votos del padrón, claro, porque vota muy poca gente. Entonces, la mayor parte de la gente no lo quiere a Trump. El problema es que los jóvenes tampoco quieren a la otra, no lo querían a Biden, no la querían a Hillary Clinton. Sí, a ese establishment. Y está logrando, esto te lo dicen todos los que están en Nueva York hoy, algo parecido. Yo estuve en el 2008 por mi tesis doctoral, viviendo un tiempo en Washington y en Nueva York, porque estaba haciendo ahí mi investigación en los archivos del Departamento de Estado. Y fue cuando estaba haciendo la campaña Obama, que iba de atrás contra Hillary Clinton, era un anti-establishment, uno de los pocos que se había opuesto a la invasión a Irak, más allá de lo que después hizo. Y generó por abajo una movilización. Bueno, este tipo, teniendo el establishment de ambos partidos en contra, teniendo a toda la prensa en contra, todos los 1.000 millonarios poniendo plata para Cuomo, logró ganar como no se ganaba hace más de 50 años, con más de 100.000 voluntarios, y está diciendo, muchachos, algo está pasando en Estados Unidos que está por abajo del radar. Un subfenómeno a observar, a mí que me interesan los temas de seguridad, es qué va a pasar con la NYPD, la policía de Nueva York. Sí. ¿Cómo va a responder? Porque el alcalde manda sobre la policía. Sí, ha cambiado un poquito su discurso en esa materia, era mucho más frontal. Y recordemos que además el anterior fue un ex jefe de policía, el anterior alcalde, y quien va a tener que hacer cumplir que no haya deportaciones o que haya estas lógicas que él plantea, va a ser la policía, porque finalmente va a ser complejísimo. Complejísimo. Sí. Interesante para observar. Tuvo el apoyo de la gobernadora, eso sí, más allá de que el establishment del Partido Demócrata, algunos directamente jugaron con Cuomo y otros fueron un poco más renuentes a volcarse a Mandami, pero la gobernadora lo terminó apoyando y me parece que hoy modificó un poco el panorama en cuanto a expectativas, a esperanzas de lo que puede. Para hoy las encuestas, por ejemplo, dicen que el año que viene el Partido Demócrata recupera, falta un montón, ¿no? Pero recupera en un año el control de la Cámara de Representantes. Esto empieza a modificar la situación. Porque hay otros volúmenes de conflicto también con los sectores productivos, hay otros conflictos en paralelo, que no es solo el conflicto del choque que Trump plantea, no es solo la juventud, no es solo el problema del ascenso social. Está fracasando en la guerra comercial que lanzó, acaba de recular con China. O sea, cuando discutimos esto, con Brasil también. Con Brasil reculó, o sea, cuando discutimos el tema del café. Consumo, digo, mencionaste Brasil, ¿no? O sea, se tiraron contra un gobierno como el de Lula, ¿sí? Primero con el tema de cuando Elon Musk todavía era el copresidente de Trump, hace pocos meses ocurrió todo, ¿no? Y dijo, yo no voy a cumplir lo que dice la Corte Suprema de Brasil, y le dijeron, bueno, te vas de... Y le cortaron. Se la bancó el gobierno, sostenía su Corte Suprema, y la segunda fue cuando osaron enjuiciar la Corte Suprema a Bolsonaro por un intento de golpe hace menos de 3 años para que Lula... Bueno, Trump le puso aranceles del 50%. Sí, esto, entre otras cosas, provocó que la que el orden café... ejecutiva explicita que es por lo de Bolsonaro. Por lo de Bolsonaro. Bueno. Y explícita que es por el atentado contra el dólar. Otro tema... El otro tema clave, que es la desdolarización. Discutimos hace 20 años, teníamos un mundo donde el dólar tenía un dominio muchísimo más fuerte que el que tiene hoy. Hay un proceso en marcha de desdolarización que le permitiría a los países de la región avanzar con una integración regional, diversificar su inserción internacional, diversificar su comercio y sus fuentes de financiamiento muchísimo más que hace 20 años.
que no existía el nuevo Banco de Desarrollo del Sur, no existía la Ruta de la Seda, no existían los BRICS, de los cuales nos sacó Milei, pero hay una treintena de países que quieren ingresar. Entramos tarde también, ¿no? Entramos tarde, sí, cuando ya se estaba yendo Alberto, pero tenemos condiciones estructurales si construimos las condiciones políticas en América Latina y el Caribe para ser un actor más en ese mundo cada vez más multipolar que se está construyendo a nivel global. ¿Cuánta energía? ¿Cuánta expectativa? Antes de hacerte tal vez una última pregunta, porque sé que tenés otros compromisos y no te queremos tener de rehén, pero le quiero contar a la audiencia que es autor, no les mentí, de muchos libros. Acá tengo varios y creo que no son ni siquiera todos. No, hay muchos, pero no importa. El Ese fue el ALCA, primero. a quien le interesa, fue el primero, pero me parece muy interesante esto, publicado en 2006, si no me equivoco. Exacto. Y el más reciente que les mencioné en el inicio de esta charla es Nuestra América, Estados Unidos y China. Y me parece que habla de algo, tener en 2006 una publicación sobre el ALCA, a quien le interesa, y tener este otro libro, ¿no? Con este enfoque que habla de cómo se va reconfigurando el tablero, ¿no? Y de dónde está ubicada América Latina, la Argentina en este mundo en proceso de cambio. También tengo acá en la mano el No al ALCA 10 años después. Y finalmente, Bienvenido Mr. President, de Roosevelt a Trump. Cuando les digo que Leandro sabe un montón, es que sabe un montón. Una ultimísima pregunta, porque si no me voy a quedar como muy frustrado por no habértela hecho, que es China. Yo entiendo que hay algunas cosas que no son simplemente posibles de patear para más adelante. Empezamos la charla diciendo hubo un tren en su momento, ¿no? Acá también, en lo que es la globalización, la desglobalización, el reordenamiento del tablero, hay también un tren. ¿Argentina se está quedando afuera de algo necesario para poder conservar proyección a futuro, autonomía, soberanía? Se está quedando afuera, está perdiendo. O sea, China hoy es el principal destino de nuestras exportaciones. El gobierno de Milei está haciéndonos pelear a Brasil y segundo China. En el último mes lo pasó a China a Brasil. Nosotros nos estamos peleando con China. Acaban, por pedido de Estados Unidos, de cancelar proyectos de infraestructura estratégicos financiados por China, como 2 centrales hidroeléctricas. Cuando asumió Milei, le canceló la construcción de nuestra 4ª central nuclear, por mencionar algunos. China no nos va a salvar a América Latina, pero sí nos permitiría, si América Latina tuviera una estrategia propia, diversificar nuestra inserción internacional. Y tenemos, como decíamos antes, una herramienta, la CELAC. Hay foros CELAC China. Hace poco participaron varios gobiernos de la región en una cumbre que era ministerial, pero fue Lula, fue Petro, fue Boric y fue Xi Jinping a discutir. ¿Qué dijo China? Bueno, una cantidad de inversiones, que incluso algunas venían de la Argentina, ahora van a Brasil y van a otra. ¿A quién le van a comprar la soja? A Brasil, si nosotros seguimos jodiendo. Y la soja no se la vamos a poder vender a Estados Unidos, porque Estados Unidos compite con nosotros en la exportación de soja. O sea, tenemos todo para perder desde el punto de vista de nuestra inserción internacional y nuestro comercio exterior, atándonos bobamente y acríticamente a Estados Unidos, que tiene, este es mi tema de investigación hace muchos años, que es el vínculo, la historia del vínculo entre Estados Unidos y la Argentina, que son 2 economías muy poco complementarias. Estados Unidos es una potencia competitiva, es una potencia agropecuaria, ¿sí? Igual que la Argentina. Entonces ahí tenemos un problema muy serio. ¿Qué quiere decir? ¿Se nos va a pasar el tren? Mira, China tiene una paciencia estratégica, China tiene una estrategia de tener una política subnacional, es decir, está haciendo acuerdos con provincias, y eso no es casual que el nuevo embajador de Estados Unidos, Lamela, vino ahora y dijo, ahora voy a extorsionar, como lo hizo Braden hace 80 años, voy a extorsionar a cada gobernador, porque no quiero ni que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ni que el gobernador de La Pampa, ni que el gobernador de Catamarca, inclusive Catamarca y de las provincias del norte, donde hay inversiones en litio muy importantes de China, hagan acuerdos con China. Ellos están diciendo ya sin ningún tipo de careta, ¿no? Que están defendiendo los intereses de las grandes corporaciones norteamericanas, los intereses geopolíticos de Estados Unidos, que está bien, es lo que hace Estados Unidos. El problema es lo que hacemos nosotros, que no es abrazarnos a China para salvarnos de Estados Unidos, sino, insisto, tener una política exterior mucho más diversificada. Y lo otro que hay que decirlo, no son equiparables China y Estados Unidos. Tenemos un historial de intervenciones militares, de golpe de Estado, de política de cambio de régimen, que hasta ahora China no la tuvo en América Latina, no tiene ninguna base militar en América Latina, y Estados Unidos tiene varias decenas. Gracias, Leandro. Muchas gracias a ustedes. Leandro Mergerfeld estuvo con nosotros acá en Sin Pasaportes. De la
No pude hacer todas las preguntas que quería hacer, no solamente a Leandro, sino a vos, Gabriel. Yo no tuve la suerte de estar en esa famosa cumbre. Vos sí, y quiero un poquito más, decime un poquito más de cómo fue ese momento, cómo lo... No quiero tanta tesis, quiero sensaciones. No, ¿Cómo fue ese momento? Hay algo que es que cuando uno atraviesa un momento histórico no se está dando cuenta en ese momento que está atravesando, aunque puede percibir que es claramente importante, ¿no? Importante, pero desde el 2003, que cuando Néstor llegó al gobierno, nada de lo que iba a pasar estaba... Yo me acuerdo, en el 2003 viajo a Nueva York, a Naciones Unidas, primer viaje de Néstor. Estaba Lula, y le dicen a Néstor de tener una reunión con Lula. ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo vos en este momento? Yo era presidente de los cascos blancos de la Cancillería. En ese momento casco blanco. Con rango de embajador y era parte de la gestión Perfecto. y cascos blancos. Era parte de todos los temas vinculados a Naciones Unidas. Por supuesto. Y Néstor dice, no, ¿para qué me voy a juntar? O sea, a ver si se entiende lo que estoy diciendo. Vale la pena, voy a ir a desayuno. Ah, no voy. O sea, era una cosa... Néstor, primero, cuando llega al gobierno, tiene la cabeza puesta en el 2001 y en la Argentina. Todo contorno que superara la Argentina no estaba en la cabeza. Aunque al mismo tiempo, esa cabeza puesta en la Argentina ya estaba generando lo que solo 2 años después pasó, que es esto que estamos diciendo. Es muy difícil darse cuenta en qué momento se produce Por supuesto. el cambio de esa correlación de fuerza. Y decir, ¿quién es que voy a hablar con Lula? No tengo nada que hablar. Hacer juntos los dos, junto con los otros que luego lo rodearon. Eso es lo que yo le decía a Leandro. Nadie de los que estaba ahí tenía esa percepción tan clara. Luego, a los pocos días sí, ya estaba. Y nadie tenía claro que la picardía gestual, esto de una mano a la rodilla, hablándole al oído, era como un formato nuevo, una estética nueva de las relaciones, que como muy bien explicaba hoy, veníamos de la etapa Thatcher-Reagan, de la etapa Bush, de la etapa Menem, que Menem en la Argentina había un nivel de flexibilidad interno, pero claramente de alineamiento con ese conservadurismo, con el consenso de Washington. Y esto era totalmente novedoso. Ahora parecería ser como que todo esto hubiera sido fácil y viene. Sí. Y sin embargo, nada se percibía como hoy se ve a la distancia. Por supuesto. No se percibía El estáticamente. paso del tiempo es lo que le da, digamos, Y su lugar. la calle, ya me tocó participar de algunas de las negociaciones que hubo para que las cosas no se salieran de madre, pero nadie llamó a decir, bueno, muchachos, paren los que están en la calle. Pero sí que haya una cierta norma. Los que estaban en la calle, y me acuerdo de la peatonal de Mar del Plata, que hubo una trifulca muy grande, realmente estaban en contra de todos, incluido de Néstor, que estaba ahí adentro. Todavía no había una percepción. Claro, de quién era y qué representaba. Y no eran los ¿no? sectores de la calle que después iban a ser los hegemónicos en la alianza que se iba a producir a nivel gubernamental. Así que yo pasé eso, como el hotel estaba lleno, en el hotel tuve que ir a un hotel, éramos 3 en un cuarto, porque con algunos de los que todavía están en actividad y que han participado, uno era Oscar Laborde, que en ese momento estábamos trabajando juntos, era muy difícil moverse en Mar del Plata, teníamos cosas puntuales que hacer, cada uno vinculado a su actividad, y yo creo que no nos dimos cuenta. Mientras atrás sí había una percepción, pero uno no está pensando qué momento histórico. No, es muy difícil que Visto, esto suceda. visto a la distancia, es el momento en que yo entiendo que se produce el crisol de un fenómeno que venía desarrollándose, del fenómeno de la movilización antineoliberal, del fenómeno que era un fenómeno global, no era solo un fenómeno instalado, pero que en nuestra región y en la Argentina tuvo uno de sus epicentros con absoluta claridad. Bueno, no debíamos hablar de esto en particular, pero yo me quedé con mucha curiosidad por la experiencia de Gabriel. Siempre que recordamos, que se recuerdan en Argentina lo que fue esa cumbre, pienso, ay, ojalá No. hubiera podido estar, y me hubiera también gustado conocer, porque vengo de Francia, no soy argentina. Llevo unos 10 años viviendo acá en este hermoso país, pero no conocí
esa patria grande, ¿no? Cuando llegué ya algunas cosas, ya algunas piezas del tablero se estaban cambiando de lugar, digamos. En algún momento... Existe la patria grande, me entenderán. Quiero decir que no llegué en el había momento un acto de... con Chávez, por ejemplo, en Sí. un estadio de fútbol. Y un altísimo funcionario del gobierno me dice, ¿cómo vamos a hacer un acto? A ver si vamos nosotros, un altísimo funcionario del gobierno, vamos a hacerle nosotros un acto a Chávez en Caracas. ¿Cómo va a ser un acto a Chávez en la cancha de Ferrocarril Oeste, que era el lugar? Claro. Eso es una estudiantina, una persona que es de mi más grande afecto, no voy a dar su nombre. No lo des, no Que lo si des. lo diera, sería incomprensible el fenómeno. Sí. Porque fue un epicentro de todo este proceso. Es decir, nadie estaba viviendo, era todo muy contradictorio. La inercia de la fuerza de la sublevación que había habido en el 2001 en Argentina todavía inundaba. El triunfo de Néstor Kirchner era un triunfo acotado desde el punto de vista numérico, y los demás actores eran lo mismo, pero no eran lo mismo. Eran algunos más moderados, otros eran un proceso autóctono, como el caso de Brasil. Ahí fragua. Yo creo que ese es el momento en que fragua y que empezamos a tener esa autopercepción de lo que estaba pasando. Bueno, cambio rotundo. Sin solución de continuidad. En realidad, en este momento, en este piso, en este bloque, teníamos previsto, y lo vamos a hacer ahora, actualizar un poco lo que tiene que ver con otro tema que nos interpela desde esta mesa, al que le vamos dando seguimiento y que tiene, por supuesto, todo el tiempo sus novedades, aunque no lleguen a las portadas de los diarios, que es el tema de la hidrovía. Contanos un poco, Gabriel. Bueno, el lunes hubo una audiencia pública convocada por el gobierno argentino, por la nueva agencia que se ha constituido con lo que antes era la agencia gubernamental, la de puertos, y todo, han concentrado en una sola agencia todo lo que tiene que ver con las vías navegables, con los sectores fluviales y marítimos. El año pasado el fracaso del proceso licitatorio tuvo epicentro con un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, ya lo hemos hablado acá, lo repito, un dictamen que fue producto de dos cosas: de las pujas interempresariales que hicieron que los medios reflejaran muchas debilidades del proceso licitatorio, porque uno no quería que el otro la gane, entonces sacaba los trapos sucios al sol, de altísimo nivel de impugnación de organizaciones ambientalistas y de una falta de procedimiento correcto por parte de las autoridades, en el sentido de que no había habido ninguna convocatoria, todo proceso, mientras las normas no se cambien, todo proceso de licitación tiene que tener mecanismos participativos para que un individuo o una organización se exprese, y entonces el primer paso de lo que yo entiendo va a ser el nuevo proceso licitatorio después del fracaso de la licitación de la hidrovía, vía troncal navegable, hidrovía. Ya se ha dicho sí, muchas veces. Yo lo digo, sigo no, diciendo. pero se entiende así, pero es el nombre de la empresa. Claro. Fue este lunes, muy pocos días después del proceso electoral, la convocatoria de una audiencia pública a la que yo participé como parlamentario del Mercosur. Tengo a mi cargo la comisión en la cual hemos creado un espacio en esa comisión para seguir estos procesos de la vía troncal navegable y hidrovía. Hubo más de 200 personas que participaron, representantes, intendentes, políticos, muchos ambientalistas, una durísima crítica al formato. La gran frase que se repitió de más de 100 de los oradores, duró 12 horas la audiencia pública, fue virtual, que es también una manera de limitar muy fuertemente la participación. Es que los barcos deben adaptarse a los ríos y no los ríos a los barcos. Esto tiene que ver con el dragado, esto tiene que ver con la falta de un estudio de impacto ambiental, pero con algo más complejo que yo lo planteé y que muchos lo saben. No se puede licitar un tramo de un río que tiene otros. Brasil también está licitando su tramo soberano, que es muy grande también. Paraguay también. Mientras tanto, el puerto de Montevideo se está ampliando. Es imposible licitar o no licitar, pero pensar este tema si no se piensa en la región. Claro. El puerto de Montevideo está en un proceso primero es un puerto privado prácticamente, aunque una participación estatal. Está siendo el principal
punto logístico de la región, porque por una cuestión de costos, por una cuestión de fracasos también de la gestión argentina, por una cuestión de que el gobierno argentino de Milei le permitió aumentar su calado para poder ser receptor de toda la carga que baja por los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay eventualmente. Entonces, hay ahí una alta complejidad, un tema que está empezando nuevamente, que va a ser agenda de la región todo el año que viene, e insisto que he encontrado grandes procesos de resistencia, porque además un gobierno que es negador del cambio climático, sí. Y si hay algo, un organismo vivo y cualitativo en la región sobre el cual está impactando, donde antes las hipótesis eran de inundaciones y desbordes, las mayoritarias, y hoy están equiparadas con las sequías como hipótesis. En muy corto plazo, un gobierno que no tiene esto en cuenta no solo está haciendo un problema que la licitación debe ser así basada, sino que está poniendo en riesgo todo un ecosistema productivo que es el que rodea a la vía troncal navegable, el río Paraná, o como querramos llamarlo, para nosotros el río Paraná. ¿Cuál sería el próximo paso? ¿Hay otra fecha? ¿Cómo se dibuja el calendario? Entiendo, el gobierno no ha dado a conocer las fechas muy claramente, pero entiendo que el dictamen que frenó la anterior licitación exigía la participación de los usuarios o de una audiencia pública. Así que está claro que ahora darán a conocer, están diciendo que la licitación para satisfacer las tensiones interempresarias se dividiría en tres, es decir, habría tres, como si se cortara como un chorizo el río, y una parte, y de esta manera satisfarían las... Esos son algunos de los datos que están, no hay datos formales, sino información que uno ha podido está circulando, recabar, exactamente. Nosotros tenemos la suerte de tener alguien que nos explica desde adentro cómo es el asunto, ¿no? Que todavía nos resulta a muchos, no voy a decir a todos, seguramente algunos de ustedes estén muy familiarizados o interesados en la cuestión, pero me parece que todavía tenemos una cierta distancia, lejanía, con ese tema que sin embargo es realmente clave. Así que acá en Sin Pasaportes tenemos la suerte, la oportunidad de tener la data de último momento, las últimas novedades sobre algo que de una manera u otra a todos y todas nos va a impactar. Nos tomamos un respiro y todavía nos quedan un par de temas para tratar antes de despedirnos. Por favor, no se vayan. Tramo final de Sin Pasaportes, y la palabra clave que queremos traer a esta mesa para este tramo final es securitización. Es cuando ciertos problemas se construyen como amenazas y justifican medidas extraordinarias, a veces de un modo justificado o legítimo, podríamos decir, y a veces es para discutir. En América Latina lo estamos viendo en varios escenarios. Voy a darles el ejemplo tal vez de mayor trascendencia en estos últimos tiempos, que es el narcotráfico, ¿no? Que pasó a llamarse desde Washington narcoterrorismo, y que eso permite cierto tipo de acciones. Pero eso también tiene que ver con, por ejemplo, temas migratorios, ¿no? No solamente puertas afuera, sino puertas adentro, protestas sociales en las calles, cómo se militariza la respuesta a la protesta social. Bueno, en todo caso, el resultado son operaciones militares, despliegue de fuerzas especiales, muchas veces restricciones de derechos en nombre de la seguridad. Bueno, también lo hemos hablado en este programa, es lo que viene haciendo Donald Trump, ¿no? Que militariza varias ciudades en nombre de la seguridad. Hoy justamente vamos a tratar de hablar de ese fenómeno y de sus implicancias. Ahora en instantes vamos a estar en contacto con un especialista en la materia que se llama Christian Kaunert, que acaba de ser invitado a participar esta semana en una conferencia, un debate sobre securitización en las relaciones internacionales en Europa y América Latina, acá en Argentina, porque él no vive acá en la Argentina. Es doctor, profesor en ciencia política. Es también director del International Center for Policing and Security
en Dublín. Así se dice, es también, trabaja también en la University South Wales, y van a disculpar mi acento, pero como habrán entendido, sabe mucho en la materia. Y yo creo que ya tenemos la oportunidad de estar en comunicación con él. Cristian, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien, Cristian? Sí, muchas gracias. Le escucho muy bien. Pronuncié todo como escucha podía, Cristian. La verdad que hice mi mayor esfuerzo, creo que lo pronuncié mal, pero se entendió que sabes y mucho sobre un tema que a nosotros nos interpela y nos interesa, que es la securitización. Yo te hago una primera pregunta, Cristian, que es, ¿crees que la securitización se está acelerando acá en América Latina? Sí, creo que existe. Existe en todo el mundo porque es un proceso social que la gente utiliza. Es que del pensamiento que no existen hechos reales de seguridad, existen solo los que están construyendo socialmente de la gente, de su percepción de lo que es una amenaza de seguridad. Entonces eso sí existe en Latinoamérica. Se hace diferentemente que en Europa, el contexto es distinto, el contexto histórico es distinto, pero como proceso sí existe también, claramente. Cristian, ¿qué diferencias marcas justamente, notás, observás entre lo que está sucediendo en Europa y lo que sucede acá, en la región? Sí, bueno, en Europa hay un cambiamiento del ambiente geopolítico. En Europa, la mayoría del enfoque es de la seguridad externa. En este momento es la guerra con Rusia y Ucrania, y esto es muy importante de una forma externa, con una amenaza externa y interna. En realidad, en este momento la migración es la que es construida bastante, que es una amenaza aceptada para la gente, y por eso es algo que mucha gente acepta como amenaza de seguridad. En América Latina el contexto es bastante diferente. Ni la guerra externa no es algo que es tan importante, ni la migración no está aceptada de la misma forma como una amenaza de seguridad, pero sin embargo históricamente había amenazas de seguridad como el terrorismo, que sí en Latinoamérica también fue aceptado, como es en este momento en Europa. Históricamente fue un terrorismo muy distinto de lo que hay en Europa, pero sin embargo se ha utilizado, pero se ha también abusado en Latinoamérica de una forma que es muy sensitivo, en especial en Argentina. Es algo históricamente muy sensitivo, y por eso el contexto es diferente, pero el proceso al mismo tiempo es parecido. Cristian, Gabriel Fuchs, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por poder tener esta conversación. Buenas tardes. Hace pocos días vimos en Río de Janeiro, varias cosas que un poco condensan esto que vos estabas planteando. En Río de Janeiro vimos, ¿no? Quien conoce Río de Janeiro sabe que las favelas están arriba en los cerros, que la ciudad blanca o la ciudad está bajo los cerros, y que esa confrontación no es algo nuevo, que el narcotráfico, los grupos estos que ahora se quieren asimilar a grupos guerrilleros, algunos de ellos tienen incluso algún proceso de asimilación, y vimos un operativo de 5.000 fuerzas de seguridad avanzando sobre esos morros, a su vez generando una doctrina de combate que es la que se está planteando como válido en esta etapa. Un poco resume eso que vos planteabas. ¿Cuál es tu opinión? Sí, esto fue un evento que realmente fue algo muy malo, que algo tan grave, que es claramente que en la sociedad en general es aceptado que se tiene que luchar contra la droga, tiene que luchar contra el
narcotraficante y el crimen organizado. Esto en general está aceptado en la sociedad como amenaza de seguridad, pero también es importante que las medidas que se utilizan sean las medidas que son apropiadas para la amenaza, y eso me imagino que en este caso fue bastante exagerado. Si utilizan medidas como estos en Brasil, nunca se ha utilizado de esta manera antes y fue bastante exagerado. Fue como una extensión de lo que Trump dijo, que los narcos son terroristas en los Estados Unidos. Le ha definido los narcos como terroristas, y es como casi la misma forma que le han tratado en Brasil, y eso fue algo que no estoy seguro que la sociedad en Brasil lo acepta como hecho, porque sí lo acepta como situación grave, pero no necesariamente acepta que necesitas tratarle como si fueran terroristas. Y te hago otra pregunta. Justamente hoy el gobierno argentino ha flexibilizado las condiciones para que civiles puedan comprar fusiles semiautomáticos, que había trabas bastante complejas al respecto. Esto también es una tendencia que tiene un poco un reflejo o un origen en esta idea de que cada uno pueda estar armado. Ya la ministra actual de Seguridad en Argentina hace tiempo viene diciendo que el que quiera estar armado podría hacerlo. ¿Cómo ves este proceso y culturalmente cómo se está desarrollando en el resto del mundo, ¿no? Porque creo que es una de las bases también para que estas doctrinas puedan luego desarrollarse. Sí, claramente hay bastantes diferencias culturales en el mundo. Decimos, de una parte hay la filosofía en Gran Bretaña, donde la policía tampoco puede ser armada de una forma muy significativa. Normalmente las policías no tienen armas. La excepción es solo las fuerzas excepcionales que son especializados para unas situaciones especiales. Ellos sí tienen armas, pero normalmente la policía en general no tiene armas. En Estados Unidos, al otro lado, la filosofía es lo más que hay armas, lo mejor para la seguridad. Bueno, es la filosofía política. Si en realidad funciona, tampoco lo vemos que funciona, porque en realidad hay mucho crimen en Estados Unidos, y todavía no tenemos una solución que todo el mundo acepta. En Europa en general, la posición es que necesitamos menos armas y no más armas. En Estados Unidos opinan lo contrario, y vamos a ver cómo se puede aplicar aquí en Latinoamérica, en Brasil. Es difícil de otra manera aplicarlo lo mismo como en Europa, porque si hay muchas armas en Estados Unidos, en México, en partes de Latinoamérica, entonces es difícil tener menos armas, y eso es un tema bastante difícil para solucionar. Claro. Cristian, te agradecemos muchísimo por el contacto con Sin Pasaportes. Sí, muchas gracias. Y ojalá la Argentina te esté recibiendo de la mejor manera, pero no lo dudo. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte, me siento muy bien aquí. Es lo que suele pasar cuando uno viene acá de visita. Cristian, que vino también a trabajar, a participar de una conferencia organizada por Sociales, la UBA, ¿no? Sobre justamente esa materia, securitización en las relaciones internacionales en Europa y América Latina, que es un tema que da para largo. Lo hablamos hoy, lo hemos hablado en otros programas anteriores y lo vamos a seguir charlando. No es una doctrina nueva
nueva, no es algo nuevo, pero se siente una aceleración de ese proceso y por cierto, como lo destacó Gabriel, hemos tenido un ejemplo muy reciente y muy patente acá en el país vecino, en Brasil. Llegó el momento de despedirnos. Ustedes no se olviden que después de terminado este programa nos van a volver a encontrar, si así lo quisieran, en redes. Nos van a encontrar en el canal de YouTube con recortes del programa entero, de fragmentos de las entrevistas. La verdad que hoy tuvimos un programa fantástico, aunque lamentablemente no haya podido estar con nosotros Franco Metaza, otro participante integrante imprescindible de este equipo, pero que lamentablemente tuvo una contingencia de orden personal, nada grave, pero no pudo estar con nosotros. Estará, por supuesto, la semana que viene. ¿Cómo la pasaste, Gabriel? Bárbaro, fantástico. Y haciendo un esfuerzo para recordar estos 20 años, ¿no? Leandro un poco nos sumergió en esa vorágine con mucho ímpetu, así que muy lindo estuvo el programa. Con mucha energía, una linda energía, porque la verdad que son tiempos difíciles, donde uno se tiene que agarrar de esas charlas lindas, de esos recuerdos que no solamente sirven para viajar en el pasado, que también sirven para mirar de otro modo el presente incluso, y esto es algo que uno se tiene que exigir, pero pensar el futuro, que en estos momentos, tiempos aciagos, es difícil imaginarse el día de mañana, y sin embargo, recordar ese pasado que tanto nos gustó, tal vez es una manera también de no volver a construir lo que ya fue, sino volver a pensar un futuro que sea un poquito más copado que lo que estamos teniendo en presente. Bueno, ojalá ustedes también hayan disfrutado. Vamos a terminar con una ronda de agradecimientos para Ezequiel María en la producción de este programa y también la coordinación de aire, Valentín Catalán, que está operando en la técnica, en la operación audiovisual. ¿Quién está hoy? Le agradecemos muchísimo. Lucas, gracias Lucas. Habitualmente está Agustina. ¿Dónde está Agustina? Bueno, Agustina y Lucas nos están efectivamente poniendo al aire. Estos rostros hegemónicos están en pantalla gracias a Lucas hoy. A todos los que trabajan en Proyecto Comunidad, en FM La Patriada, también les agradecemos. Y a ustedes que nos acompañan, no se olviden, el algoritmo no es simpático, no es una cosa copada, no es amistoso, no es cariñoso. Uno le tiene que poner el cuerpo, un me gusta, un pulgar para arriba. Si les gustó lo que estuvo escuchando durante la última hora y media, no duden en compartirlo con su entorno, con sus amigos, ese compañero de trabajo que no sabe qué escuchar un miércoles a las 6 de la tarde. Así va creciendo de a poquito la comunidad de Sin Pasaportes. Gabriel, nos volvemos a ver la semana que viene. Hasta el miércoles. Que tengas una hermosa semana, ustedes también. Que tengan una hermosísima semana. ¡Chao!